la intervención francesa. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El presidente Juárez, de regreso a la capital en enero de 1861, se negó a seguir pagando los abonos de la deuda que había contraído para comprar armas en la guerra de Reforma, diciendo que el país estaba en quiebra. Francia, Inglaterra y España, que le habían prestado, se unieron para invadir Veracruz y pedir se les regresara su dinero y se les pagaran los intereses de la deuda. El 6 de enero de 1862 llegó la escuadra inglesa, el 7 la española y el 8 la francesa. Por fin lograron un acuerdo y los españoles e ingleses volvieron a sus países. Sin embargo, los franceses se quedaron. Su actitud se debía a que su gobernante, el emperador Napoleón III, había decidido invadir México y establecer una monarquía con el príncipe Maximiliano de Austria a la cabeza. Napoleón III decía que México necesitaba un gobierno estable y que solo una monarquía le podía dar. A Querétaro llegó la noticia de que el general Ignacio Zaragoza había derrotado a una parte del ejército francés que había atacado Puebla el 5 de mayo de 1862. Aproximadamente 1,600 soldados queretanos participaron en esta batalla, bajo las órdenes del general Arteaga. Unas semanas después se supo que el resto del ejército francés había logrado apoderarse de la Ciudad de México y establecido un gobierno de franceses y mexicanos. A estos se les llamó imperialistas, porque querían instaurar el llamado Segundo Imperio, en memoria del que había establecido Iturbide 40 años antes. Un grupo de mexicanos imperialistas convencieron a Maximiliano de Austria que aceptara la corona de México. Los queretanos se enteraron de todos los detalles y supieron que le habían dicho que los mexicanos lo llamaban para que pusiera paz en el país. En Querétaro, el gobernador Seferino Macías convocó a todos los hombres de entre 20 y 60 años a alistarse en el cuerpo Defensores de la Independencia. A los que no lo hicieran se les consideraría como traidores. Tomás Mejía y su gente volvieron a bajar de la sierra y se aliaron con las fuerzas imperialistas. El 17 de noviembre, el general Tomás Mejía ocupó la ciudad de Querétaro, donde llegaron también los generales Aquiles Bazán, Dugay y Castañi. Ese mismo mes habían tenido lugar la adhesión del general Miguel Miramón a la causa del imperio. Querétaro fue ocupado por los franceses el 26 de noviembre de 1863. Se dice que algunos queretanos los recibieron bien, cansados de tanta guerra y de la desolación de los conventos provocada por las leyes de reforma. Solo en las iglesias designadas por el gobernador se podía practicar el culto. Fueron muchos también los que enviaron cartas a Maximiliano pidiéndole que viniera a México. Era el requisito que éste había puesto para la aceptación de la corona de México. Desde la capital,
el gobierno designó gobernador a un queretano, don Desiderio de Samaniego. El 3 de diciembre recibió una orden del ministro de Gobernación de la Regencia, que actuaba como gobierno de México hasta la llegada del emperador Maximiliano. En ella se ordenaba a Samaniego que enviase el acta de adhesión, no ya de individuos, sino del gobierno de la ciudad, firmada por las autoridades políticas y por todos los empleados de gobierno. Debía remitir también las actas de las demás poblaciones del estado, por pequeñas que fueren. A finales de 1863 cayeron en manos imperialistas la mayoría de las poblaciones del Bajío. Tales ataques provocaron la salida del presidente Benito Juárez y su gobierno desde San Luis Potosí a Saltillo, Coahuila. El 25 de diciembre, el general Tomás Mejía tomó la ciudad de San Luis Potosí. Al principiar el año de 1864, los franceses habían ocupado una parte considerable del país. La intervención siguió avanzando. El general Mejía ocupó Matehuala y el general Dugay Zacatecas. Excepto Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Chiapas, el resto del país fue ocupado en ese año. Sin embargo, en todos los estados ocupados había guerrillas republicanas. El 10 de abril, Maximiliano aceptó la corona de México. Se firmó el convenio de Miramar, donde se estipulaba que las tropas francesas se irían retirando conforme Maximiliano fuera organizando las suyas. El gobernador Desiderio de Samaniego fue informando puntualmente de todo lo anterior a los queretanos. El 4 de mayo comunicó la aceptación del trono y declaró: «Queretanos, viva el imperio mexicano, viva nuestra santa religión, viva nuestro augusto soberano». A la llegada de los emperadores a Veracruz, el 28 de mayo de 1864, el gobernador Samaniego mandó publicar en Querétaro los poemas que decoraban el pórtico del muelle de Veracruz y sus arcos triunfales. En junio y julio de ese mismo año, el emperador se dedicó a despedir de sus puestos a todas las autoridades nombradas por la regencia, que, como recordarán, era el gobierno interino, pues éstas no estaban de acuerdo con las medidas liberales de Maximiliano. En su lugar, empezó a nombrar a ex-liberales, pero estos no tenían la confianza de los conservadores, que eran los que al fin y al cabo habían traído al emperador al país. A Desiderio Samaniego lo destituyó el 4 de junio de 1865. A principios de agosto, los gobernadores de los departamentos del interior recibieron el programa del trayecto que seguiría el emperador desde México a León y Guanajuato. En Querétaro fue preparada la hacienda del Saus para dar albergue durante 2 horas y media a Maximiliano y su séquito. Acompañando al mensaje anterior, iba otro, haciendo saber a los habitantes que podían presentar al emperador sus pretensiones y quejas. Se organizó la entrada a la ciudad por el acueducto hasta el convento de la Santa Cruz y un trayecto que incluía el Calvario, las calles de Altamira, Montesacro, Amargura, de la Verónica y la Plaza de la Independencia, hasta llegar al alojamiento que se le había preparado en casa del señor Rubio. Hay autores que dicen que pasó 2 días en la ciudad y otros que 6. El 17 de agosto de 1864, la población y su gobierno recibieron al emperador Maximiliano en medio de grandes fiestas. Salvo un pequeño grupo de liberales, los queretanos se declararon imperialistas. Maximiliano designó encargados de la educación a los licenciados Próspero Vega y Nicolás Campa. Mientras tanto, el presidente Juárez y su gobierno pasaron a Chihuahua, y Maximiliano envió a los generales Miramón y Márquez fuera del país porque no eran del agrado de los generales franceses. Fue un error enorme. El general Tomás Mejía se quedó en el país y fue enviado al norte, donde los estadounidenses ya trataban de involucrarse en la guerra en México. A Mejía se le asignó la protección de los estados de Nuevo León, Coahuila y el distrito de Matamoros. Para finales de 1864, parecía que la causa del imperio estaba próxima a consumar su triunfo. Aun cuando los franceses habían reembarcado hacia Francia una brigada entera, el ejército de intervención tenía un efectivo de 30,000 hombres, y los voluntarios austriacos y belgas habían empezado a llegar.
No obstante, a los observadores agudos no se les ocultaba el estado de guerra en que seguía el país. En 1865 se desataron las intrigas políticas entre las propias filas conservadoras y entre franceses e imperialistas. Como se dijo antes, el 4 de junio se destituyó al gobernador samaniego, nombrándose en su lugar a Manuel Gutiérrez, un ex liberal. El ocaso del imperio tuvo lugar en 1866. Maximiliano pidió saber el sentir general acerca de su gobierno y se le contestó que era de descontento. De Jalpan se recibió un informe del prefecto haciendo saber del disgusto de su gente ante la retirada de los franceses. Ya para ese momento, los estadounidenses habían terminado su guerra civil y empezaban a mandar ayuda a Juárez y a su gente. Al replegarse los franceses, los republicanos tomaban las plazas abandonadas y su fuerza aumentaba. En diciembre, las tropas francesas empezaron a embarcarse, lo mismo que las austriacas y las belgas. Para febrero de 1867, solo quedaban los 10,000 soldados imperialistas mexicanos. Fin del imperio y sitio de Querétaro. A pesar de que en el resto del país seguía la lucha entre los juaristas y los imperialistas, los queretanos gozaron de un tiempo de paz. Sin embargo, poco a poco, los imperialistas fueron desencantándose del carácter del emperador y de su torpeza en muchos asuntos. Hasta el gobernador Manuel Gutiérrez renunció a su cargo por considerar que Maximiliano promulgaba leyes demasiado liberales. A pesar de todo, cuando el gobierno imperialista, con Maximiliano a la cabeza, se refugió en Querétaro para dar una gran batalla a los juaristas, muchos queretanos prestaron su ayuda. Su querido general Tomás Mejía estaba a cargo del tercer cuerpo, la caballería, del ejército imperial. A pesar de todas sus victorias, 25,000 soldados juaristas, llegados de varias partes del país, rodearon Querétaro e iniciaron el sitio de la ciudad, defendida por solo 10,000 soldados imperialistas. El movimiento de los ejércitos juaristas para sitiar a Querétaro empezó entre el 6 y el 11 de marzo de 1867, aunque las tropas imperialistas habían empezado a llegar desde febrero. El sitio duraría hasta la derrota final, el 15 de mayo de ese mismo año. El ejército imperialista lo primero que hizo fue construir trincheras y parapetos en el Cerro de las Campanas. También se subieron los cañones. Unos días después se instaló el cuartel general en el convento de la Santa Cruz. Poco a poco la ciudad se empezó a quedar sin agua y sin comida, y la gente, con tal de tener paz, comenzó a desear que ganaran los juaristas. Las batallas no parecían decidir nada. Se dice que lo que terminó con el sitio fue la traición de Miguel López, uno de los oficiales de Maximiliano, quien abrió la puerta del huerto de la Santa Cruz para que pasaran los juaristas comandados por el general Mariano Escobedo. Fue así como Maximiliano y sus generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron hechos prisioneros. Encerrados primero en Teresitas y después en Capuchinas, fueron juzgados por traidores. A pesar de que todos los países pidieron a Benito Juárez que tuviera misericordia, este y su gobierno decidieron fusilarlos para que nunca más vinieran extranjeros a apoderarse del país. Poco a poco, Querétaro volvió a la normalidad, aunque los problemas políticos continuaron, así como también las luchas entre liberales y conservadores. La restauración de la República tuvo lugar en 1867, con el triunfo de los republicanos. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que una águila y una serpiente defienden la nación.
contra el racismo y la intervención. Vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo. Que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y